Hermanos en el Señor, doy lectura del Evangelio según San Lucas, el capítulo 9, partiendo del versículo 51 y terminando en el 62. Dice así: Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo, porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Y luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien le dijo: Te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Amén. Amén. Te alabamos, Cristo, Señor. Bueno, hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Amén. Los invito a que tengamos una oración antes de comenzar la prédica de hoy. Oh Cristo, Dios nuestro, gobierna mi corazón, mi espíritu y mi lengua. Ven, Espíritu Santo, dador de todos los dones de gracia. Concédeme expresión y sabiduría para que pueda manifestar tus alabanzas. No permitas que pronuncie ninguna palabra imprudente que pueda dañar mi conciencia o el honor de tu santo nombre. Haz fructificar la semilla de tu palabra. Enciende los corazones de los oyentes para que presten atención a tu palabra en quietud y santa reverencia, y así sean edificados en adelante y finalmente salvados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el texto del día de hoy es un texto complejo. Es un texto complejo para el predicador, para el pastor de cualquier congregación, porque si lo predicamos tal cual como es, como lo inspiró el Espíritu Santo, no puede ser que no caiga tan bien. Puede ser que el pastor no se lleve las palmaditas al final del culto, en la puerta, al finalizar. El texto del día de hoy nos habla de fuego, nos habla de venganza, nos habla de ídolos, idolatrías, etcétera, de cosas que quizás molestan un poco a nuestra humanidad. El texto del día de hoy y que acabamos de leer y los versículos anteriores a este están centrados en Jesús y en su relación con quienes se topa en el camino. Ya se acercaba el tiempo, dice la lectura, para que fuera Jesús llevado al cielo. El Señor conoce su destino y se hace el firme propósito de ir a Jerusalén, donde iba a ser crucificado. Otras traducciones más antiguas dicen que Jesús afirmó su rostro hacia Jerusalén. Me gusta eso, afirmar el rostro. Podemos decir que Jesús está enfocado, concentrado en el propósito de Dios, morir por la humanidad. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. El Señor, fíjense, envía delante de él algunos mensajeros para hacer los preparativos del viaje, para preparar el alojamiento en un pueblo samaritano que tenían de paso. Todavía no estaba el Airbnb, obviamente.
Entonces había que preparar alojamiento con antelación. Pero en ese pueblo la gente no quiso recibir ni a Jesús ni a sus discípulos. Tenemos que recordar que entre los judíos y los samaritanos las cosas no eran muy amigables. Se tenían por enemigos étnicos y disputaban el lugar de culto. Por una parte, los judíos reclamaban que el principal lugar de culto estaba en Jerusalén, en el templo, mientras que los samaritanos decían que ellos también podían adorar a Dios en su tierra. Esto lo podemos ver en otro texto bíblico, en un encuentro que tiene Jesús con una mujer samaritana, donde ella dice que sus antepasados adoraban en ese monte donde ella vivía. Volviendo al relato, ese pueblo samaritano no quiso recibir a Jesús por rabia y frustración, ya que Jesús tenía su rostro fijo en Jerusalén y no en la ciudad de ellos, no en la ciudad de los samaritanos. Ese pueblo tenía rabia porque Jesús no satisfacía lo que ellos querían, o sea, su voluntad humana. Hermano, hermana, que hoy te encuentras acá en nuestra congregación, ¿cuántas veces tú y yo sentimos rabia porque Dios no hace nuestra voluntad? En medio de las complejidades del día a día, queremos tener un Dios a nuestra medida. Queremos cambiar esa parte de la oración del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, para cambiarlo a hágase mi voluntad. Siguiendo el texto, los discípulos, como respuesta a esta negación de recibirlos, le preguntaban a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Al parecer los discípulos aún no comprendían cuál era la misión de Jesús y la de ellos. Perdonar, sanar, dar nueva vida. No, ellos querían fuego, venganza, destruir al enemigo étnico, a la nación que se les opone. Hermano, hermana, ¿cómo te sientes con eso? ¿Quieres que tus enemigos sean destruidos? ¿Que las naciones o grupos étnicos, políticos e ideológicos que no van contigo sean consumidos por el fuego? Otra pregunta, ¿te harías feliz que Jesús hubiera dicho que sí al fuego del cielo que le ofrecían los discípulos y hubiese destruido a los samaritanos? ¿Lo hubieses visto como al fin Dios hizo justicia por no recibir a Jesús? Parece que sí, parece que esas cosas están en algún lugar de nuestro corazón. Jesús se vuelve a ellos y los reprende por tal propuesta. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarlas. Jesús sigue con su rostro firme y mirada fija hacia Jerusalén, hacia su destino final, que es la cruz. Jesús y sus discípulos seguían caminando cuando alguien se acerca y le dice al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Acá, hermanos, tenemos algo bien interesante. Pocas veces tenemos en la Biblia personas que hagan una decisión personal por su propia cuenta, antes de que el mismo Señor los elija y los llame. Acá no tenemos un típico ven y sígueme de Jesús. El Señor Jesús, en respuesta a ese ofrecimiento de ese hombre, a esa frase de la persona, no le dice, ya sí, qué bueno, qué genial, eres increíble, ven conmigo, sígueme. No, Jesús le responde de la siguiente forma a esa persona que tenía mucha confianza en sí mismo. Le dice lo siguiente, fíjense,
Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no tiene dónde recostar la cabeza. ¡Wow! O sea, de una u otra forma, Jesús le está mostrando la realidad de seguirlo, que su fin es la cruz. En ese seguimiento no hay falsas promesas de riquezas personales, humanas, de milagros show, de primeros lugares, de poder sobre otros. Dicho de otra manera, Jesús no le cuenta un cuento para que lo siga. No le hará una campaña publicitaria de marketing de las ventajas humanas de seguirlo. No. O sea, Jesús, de una u otra forma, está atacando su autoconfianza, diciéndole: si no tengo donde recostar mi cabeza, ¿aún me quieres seguir? ¿O ahora tienes un gran pero? Jesús y sus discípulos siguen caminando hacia Jerusalén. Jesús le dice a una persona que se topa en el camino: sígueme. Y él le contestó: primero déjame ir a enterrar a mi padre. Ese hombre, obviamente, yo creo que todos los que estamos acá podríamos decir que quiere hacer lo correcto, enterrar primero a su padre. Pero Jesús, fíjense lo que le responde: deja que los muertos entierren a los muertos. Ese hombre ha sido elegido por Jesús para que proclame el reino de Dios, donde la muerte ya no tiene poder y tampoco la última palabra. Esa persona, de una u otra forma, le dice: sí, te seguiré, Jesús, pero Jesús sigue con su rostro firme, mirada fija hacia Jerusalén, hacia su destino final, la cruz. Jesús también llama a otro hombre ahí en el camino, pero este quiere despedirse primero de su familia. Pero de nuevo Jesús no va a hacer conveniente humanamente esta llamada. Jesús sigue con su rostro firme y su mirada fija hacia Jerusalén, hacia su destino final, la cruz. Queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Encuentro con Cristo acá en Montevideo, el pasaje bíblico de hoy es un espejo de nuestras idolatrías, de todo lo que ponemos primero y por delante de Dios, nuestro Creador. Cuando pones primero y por delante de Dios, el Creador, tu orgullo nacional, tu origen étnico, que incluso estarías contento que cayera fuego sobre tus enemigos, que son distintos a ti. Cuando pones primero y por delante de Dios, el Creador, las ideologías. Cuando pones primero y por delante de Dios tu conveniencia personal. Cuando pones primero y por delante de Dios a tu familia o a cualquier otra cosa. Incluso, fíjense, las cosas buenas de este mundo pueden convertirse en ídolos que se interponen en el camino que nos llama el Señor como discípulos bautizados que pertenecemos a Él. El primer mandamiento dice lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, acá no quiero decir que la familia, enterrar al padre, a la madre, ir a despedirse de la familia, nuestro origen étnico, cultural, sea algo malo. No quiero decir eso. Esto se convierte en negativo cuando esas cosas toman el lugar de Dios. Este texto es tan corto, está lleno de idolatrías comunes que tanto a ti como a mí nos tocan de alguna forma. No estamos cumpliendo continuamente el mandamiento primero de Dios. No estamos siguiendo la voluntad de Dios, ni nosotros ni sus discípulos de aquel entonces que querían fuego sobre sus enemigos.
Dios no deja pasar estas idolatrías. Jesús no las deja pasar, se las muestra. No nos afirma nuestros pecados. Él nos muestra el espejo. Cuando Dios te escoge y te llama a seguirlo, continuamente tú, y yo también me incluyo, decimos sí, pero. Jesús, hermanos, conoce nuestra realidad. Conoce la naturaleza humana. Él conoce nuestros peros. Él conoce que queremos hacer nuestra voluntad y no la de Él. Pero como dije al inicio de esta predicación, nuestro Señor es un Dios que no vino a destruir la vida de las personas, sino para salvarlas. Es por eso que en medio de este relato bíblico, Jesús no se detuvo y destruyó a la gente que tenía idolatrías, sino que Él tenía su mirada y su rostro fijo hacia su destino final, que es la cruz. Y en esa cruz hay salvación. En esa cruz iba a morir para salvarte a ti. ¿Salvarte de qué? De buscar en dioses que no dan vida, en idolatrías que matan, que dan muerte. Salvarte de buscar dioses que no sanan, que producen dolores, vacíos existenciales, falsas seguridades. Salvarte de ti mismo. Es por eso que Jesús sigue su camino con su rostro firme y su fija mirada hacia Jerusalén, su destino final, que es la cruz. Es en esa cruz donde murió para cumplir lo que tú solo con tus propias fuerzas no puedes cumplir, la voluntad de Dios. En esa cruz Jesús murió por ti, para tu perdón. En esa cruz brota el perdón de los pecados de idolatría y surge una nueva vida para ti, donde la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, ya que es derrotada por la resurrección de Jesús. Es en la cruz y en medio de tus sufrimientos diarios donde eres amado por Dios, eres renovado y perdonado constantemente. Es en esa cruz donde eres libre de ataduras del mal y de tus idolatrías. Hermano, hermana, tú eres bautizado, propiedad de Dios, no del mal. Ahora puedes amar a otros, incluso a tu familia, pero no con tus fuerzas. Incluso a tus enemigos, pero no con tus fuerzas, sino de la que proviene de la cruz, de la que proviene del perdón, la fuerza de Dios. Eres libre en Cristo. Él es tu refugio y tu morada. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos porque moriste por nosotros. Te agradecemos porque a pesar de nuestras rebeldías y de nuestros pecados, tú prefieres el perdón. Te agradecemos porque moriste en la cruz para cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Danos de tu fuerza, oh Señor. En el nombre de Jesús, amén.